Mi nombre es Edixo Morales y en estos momentos me encuentro en el cementerio Bonaventure de la ciudad de Savannah, estado de Georgia. Este es un cementerio que actualmente no está activo para sepultar personas, pero está activo para recibir turistas porque ha quedado como especie de un museo. Aquí reposan restos de personajes que fueron emblemáticos en este país de los Estados Unidos y específicamente de la localidad. Poetas, compositores, alcaldes, gobernadores o alguna que otra persona que ha participado en alguna lucha militar. Bonaventura es uno de los cementerios más conocidos y visitados de los Estados Unidos, no solo por las personas emblemáticas enterradas allí, sino también por su historia, belleza e incluso su aura misteriosa. Bonaventura no es un cementerio común, es considerado uno de los más encantadores del mundo por sus robles gigantes cubiertos de musgo español, esculturas funerarias victorianas muy bien elaboradas y calles arboladas que parecen un parque. Se hizo mundialmente famoso gracias al libro y su película Midnight in the Garden of Good and Evil, lo que convirtió en un destino turístico internacional. Además de su historia, Bonaventura también es conocida por sus muchas leyendas que se escuchan en el cementerio, lo que contribuyó a la fama misteriosa y fenómenos paranormales. Y entre todas esas localidades que visitan las personas, hay un sitio donde reposa una persona que es una de las más visitadas por su significado, pero me gustaría que me acompañaras hasta allá para enseñarte y explicarte realmente de qué se trata. Este es uno de los sitios preferidos y que más frecuentan las personas que visitan el cementerio. Aquí están reposando los restos de Little Gracie o la pequeña Gracie. La pequeña Gracie perteneció a una familia dueña de hoteles de la localidad y lamentablemente fallece a la edad de 6 años producto de una neumonía. Sus padres, en conmemoración de ella, le hicieron esa estatua que aparece ahí. Uno de los sitios preferidos posiblemente por el tema de inocencia que impregna esta historia. En fin, el cementerio Bonaventure, un cementerio cargado de mucha arquitectura y arte funerario, de paisajes que parecen más parque que cementerio, de tours nocturnos que hacen como un poco más intensa la visita, y de todos esos temas y leyendas y cuentos e historias que se hablan aquí por parte de los lugareños con respecto a apariciones, fantasmas y todo este tipo de fenómenos paranormales. Pero aprovecho el tema y te pregunto, ¿eres de los que crees en ese tipo de fenómenos paranormales, de apariciones y fantasmas? Bueno, creas o no creas, te invito a que escuches esta historia que de seguro te va a gustar, vas a aprender, pero sobre todo quédate hasta el final del video porque descubrirás el desenlace de este misterio. Ok, todo empezó cuando yo tenía la edad de 12 años. Una tarde llega mi papá del trabajo todo consternado porque su amigo Rodrigo, un compañero de trabajo, había fallecido. Rodrigo, contemporáneo con él para esa época, aproximadamente 40 años, un infarto fulminante que había acabado con su vida y por lo tanto mi papá decide que vayamos a la sala funeraria a despedirnos y a cumplir con la viuda de Rodrigo. Por supuesto que yo, niño a esa edad, decido hablar con mi mamá para decirle que yo no voy para allá, si yo no conozco a ese señor, si nunca lo había visto en mi vida. Pero mi papá siempre lo caracterizó un temperamento bien fuerte y ahí no había un ápice de negociación. Instrucción dada y instrucción ejecutada, por lo tanto no había de otra. Se puede imaginar junto llegar a la sala de funeraria, yo más animado que Parque Disney, me aislé al extremo opuesto. En una pared por allá donde estaba lejos del bullicio, lejos del gentío, con las manos hacia atrás, la mirada hacia el piso y un evidente ceño en mi rostro. En eso siento que me ponen la mano en el hombro y cuando miro arriba un señor que me dice, hijo, leo en tu cara tu inconformidad de estar en este sitio. Pero te voy a decir unas palabras y espero que las recuerdes para toda tu vida, porque a mí me ha servido mucho en la vida. Mira, el que tiene un porqué en la vida puede soportar cualquier cosa. Pero de inmediato se escuchó un ruido, eso donde se hubiera caído como una bandeja y se hubieran roto muchos platos y todos volteamos a ver dónde venía el ruido. Y por supuesto, cuando ya regreso, ya el señor no estaba ahí, ya se había retirado. De inmediato dice mi papá que nos vayamos a despedir de la viuda de Rodrigo, que estaba al lado del féretro, llorando a su ser querido. Cuando llegamos al sitio, por supuesto las irresistibles ganas de ver para dentro de ese cajón no me las podía aguantar. Y cuando yo veo a ese cajón, ¿qué es lo que veo, Dios mío? El señor que me acaba de hablar hace un poco momento estaba ahí, adentro. No lo podía creer.
No puede ser. Yo no sabía si llorar, si gritar, pero nada, yo le soltaba esa bomba a mi papá ahí por lo puesto que iba a haber desastre. Junto con llegar a la casa no me quiero ni imaginar lo que me iba a pasar. Total, no tenía nada que hacer ahí. Simplemente callar lo que estaba viendo y decido volver a ver adentro del cajón a ver si por casualidad ligando me haya confundido y me haya equivocado. Y muy lentamente subo la cara y cuando veo, ahí estaba el Señor adentro. Estaba el Señor que me acababa de hablar en ese momento. Por supuesto, esta noche no pude dormir. Esa noche venía una y otra vez a mi mente, ¿por qué a mí? ¿Por qué vino ese Señor habiendo tantas personas a hablarme a mí? Total, tuve que mantener ese secreto conmigo, condenado a tenerlo callado. Pasaron unos años, ya en la edad de adolescencia, en una clase de formación social, moral y cívica, el profesor proyecta en la pantalla un mensaje y dice: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Víctor Frank. Ahí hubo un clic en mí. Dejé de pensar, ¿por qué el muerto me habló a mí? ¿A qué? ¿Qué quiso decirme el muerto? Y definitivamente entré en el mundo impresionante y maravilloso de lo que es el sentido de la vida. A lo largo de la historia, muchos pensadores han reflexionado sobre el sentido de la vida. Filósofos como Nietzsche, Sócrates y Kierkegaard hablaron sobre el propósito, la libertad y la búsqueda interior del ser humano. Pero uno de los autores más influyentes fue Víctor Frank, psiquiatra austríaco y sobreviviente de los campos de concentración nazi. A partir de su propia experiencia, el cual documentó en su libro El hombre en busca de sentido, enseñó que incluso en el sufrimiento más profundo, el ser humano puede encontrar sentido para seguir adelante. Su frase más célebre la resume en su pensamiento: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo que puede interpretarse que cuando hallamos un sentido en la vida, somos capaces de soportar cualquier sufrimiento. El sentido de la vida es un tema muy amplio, sin embargo, a continuación presento un resumen de algunos aspectos que considero fundamentales para tener una visión general de lo que se trata. El sentido de la vida no es algo que se inventa de la nada, se descubre y se construye a través de lo que vivimos y reflexionamos. Es personal, único y cambia con el tiempo. A medida que crecemos también puede redefinirse, porque el sentido no es algo estático, es un proceso continuo. Cuando no hay sentido aparece lo que Víctor Frank denominó vacío existencial. La mente no tolera el vacío, por eso sustituye sentido por sensaciones tales como comida, redes sociales, alcohol, sexo, placeres inmediatos. No todas son malas por sí mismos, pero sin un sentido pueden atraparnos en un círculo vicioso de recompensas rápidas que terminan dejando más vacío. El ser humano necesita de 3 pilares fundamentales para sostenerse. Primero, el amor, hacia una persona, hacia un proyecto, hacia una causa. Es el mayor antídoto contra el sufrimiento. El segundo es un trabajo con sentido que vaya un poco más allá del dinero y conecte con lo que eres. Y el tercero, la actitud frente al dolor, esa capacidad de sostener una visión de futuro que te impulse incluso hasta en los momentos más difíciles. Para construir un sentido primero hay que detenerse, frenar, reflexionar. ¿Qué es lo que te importa en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? Luego actuar, aunque sea con pequeños pasos. También es clave conectar con personas significativas. Y finalmente ser paciente, porque el sentido no siempre aparece de inmediato, pero se revela a quien lo busca. Han transcurrido aproximadamente 30 años de aquel evento en la sala funeraria. Una tarde, saliendo del trabajo, decido ir a visitar a mi mamá a su casa. Sentados en la mesa del comedor, tomándonos un café y conversando un rato, ella me hace una pregunta. Me dice: ¿te acuerdas de Rodrigo, el amigo de tu papá que asistimos al funeral? Bueno, la tensión me llegó como a 300, la glicemia se me disparó, empecé a sudar frío. Por supuesto que con aquella intriga le pregunto: sí, ¿qué pasó? Acaba de fallecer su hermano. Rodrigo tenía un hermano gemelo. Eran igualitos, idénticos los dos. ¿Qué? No puede ser.